Suena la campana, es hora de entrar a la escuela de misterio. Hola, buena noche. Saludamos a toda nuestra audiencia desde las instalaciones de la editorial Gato Redactor. Bien, esta noche me complace anunciar y dirigir el inicio de nuestra serie de podcasts que reviven la cultura desde la literatura y el arte. Bueno, sin más, empecemos. La escuela de misterio es un programa de la editorial Gato Redactor. Esta noche nos adentraremos en un mundo de culto, una dimensión que se vivencia entre la realidad y la superstición. Estaremos hablando de la leyenda urbana. ¿Qué son estos pasajes misteriosos? ¿Cuál es su origen? Nos preguntamos, ¿están asociadas al mal las tragedias registradas en las leyendas urbanas? ¿Quiénes son susceptibles a vivenciar estas experiencias paranormales? Lugares malditos. ¿Hay alguna manera de evitar su influjo energético y psicológico? Esperamos resolver este tipo de inquietudes que recurrentemente se plantean cuando acudimos a la escuela de misterio. Bien, sin más, empecemos. De alguna manera todos tenemos noción de lo que nos presenta una leyenda de este tipo. Mm, Seguramente no hay una urbe o un caserío el cual no contenga en sus rumores del vaivén una de estas historias. Pero entremos un poco a detalle y vamos con una definición más objetiva para aclarar. De forma concreta, una leyenda urbana se define como una narración que parte generalmente de personajes o situaciones históricas confirmadas como verídicas. Se entrelazan con una parte de ficción representada por el misterio, la intriga, la moraleja, y muy a menudo son narraciones de carácter terrorífico. Son historias donde conviven la realidad y la irrealidad. Esta noche nos acompañan dos personajes de trayectoria artística, portadores y emisores del arte literario. Estamos con la directora de la editorial Gato Redactor, escritora y poeta María Isabel Cortés y Ricardo Portella, licenciado en Español y Literatura de la Universidad del Cauca, quien es también miembro fundador de la editorial. Hola, buenas noches, Isabel, Ricardo. Es un gusto tenerlos aquí. Hola José, ¿qué más? Buenas noches Ricardo, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, ¿cómo se encuentran ustedes? Muchas gracias por la invitación. Yo quiero ver hasta dónde hemos de develar las incógnitas que nos hemos propuesto. Encantado de tenerlos en el programa de hoy y ansioso por ver hasta dónde nos llevará este viaje emprendido por la Escuela de Misterio. Muchas gracias por acompañarnos. Un poco preparados para meternos en las leyendas urbanas de la ciudad de Popayán, algunas, aunque también hay otras que son bastante curiosas, que se han llevado pues a un nivel un poco más amplio en el cine y también sería como interesante pues aprovechar el espacio para mencionar algunas de ellas. Por supuesto, de eso se trata. Empezamos a transitar en este campo que bien podríamos decir es un campo de culto. Son historias que hacen parte en muchos casos del folclore, mas sin embargo, quienes perciben estos hechos pensarán que no son solo historias. Por lo general, ninguno de los testimonios quiere volver a experimentar algo similar. Primero que todo, quiero empezar con la gestación del programa. ¿Cómo es eso de la escuela de misterio? ¿Por qué traemos esta filosofía y la aplicamos a la realidad actual? Para ello vamos a retroceder en el tiempo hasta el antiguo Egipto. En ese entonces, la Escuela de Misterio fue una organización sacerdotal que dirigió el destino de la civilización egipcia durante miles de años. Será Isabel quien, además de escritora, es una conocedora de la cultura egipcia. Isabel, por favor, llévanos hasta esa época e introdúcenos en la Escuela de Misterio. Bueno, la Escuela de Misterios era el lugar en el que se congregaban los antiguos egipcios para impartir sus conocimientos. Entonces, ya las reconocidas pirámides que actualmente hacen parte de las maravillas del mundo, eh, cumplían una función más importante en el tiempo de los antiguos egipcios, ¿no? Entonces, estas pirámides eran consideradas
como prácticamente un camino de conocimiento o una Biblia abierta o escrituras sagradas para esta cultura. Entonces, el adoptar la Escuela de Misterios, el nombre de la Escuela de Misterios, nos permite como ahondar un poco más en las ideas que pronto se quedaron en el plano del ocultismo. Vamos a tratar de desentrañar algunas de estas ideas y algunas de estas creencias en este espacio de la Escuela de Misterios. En este caso, pues iniciamos con la leyenda urbana. Entonces, lo vimos como muy acertado en hablar en un espacio que sea del misterio. No sé si haya alguna otra aclaración que se hace, Ricardo. Creo que lo has definido perfectamente. Ok, Entonces, sí, pues lo interesante pues de lo que nos hayas invitado es porque, pues bueno, pues aparte de pertenecer al equipo del Gato Redactor y darle la bienvenida pues al público que posiblemente vaya a seguir este programa, es también porque encontramos pues en el conocimiento que tratamos de congregar esta noche, todo la parte teórica y demostrable que nos puede adjudicar el conocimiento de Ricardo. Y por mi parte también está un poco resaltar el tipo de creencias que de pronto no tienen una justificación lógica o para el conocimiento, ¿no? Entonces es como interesante tener en cuenta estos dos aspectos de la literatura que esta noche se encuentran precisamente para hablar de la leyenda urbana. sí, correcto. O sea, es posible entonces en el contexto actual introducir la ideología de la escuela de misterio de una forma bastante amplia, sino que ahora hay disciplinas diferentes que nos permiten converger, ¿no? Bueno, entonces vamos con el tema principal de esta noche, que es la leyenda urbana. Les traigo un referente histórico norteamericano que dice así, ¿no? La leyenda dice que si te miras en un espejo y dices el nombre Candyman, 5 veces aparecerá detrás de ti y te matará con su gancho. Es una leyenda conocida que se ha representado en el cine en múltiples, en una secuela. Bueno, entonces, Sí, ¿cuáles son los elementos de esa leyenda urbana? Por ejemplo, en la cita que acabo de referirles, ¿en dónde encontramos ese misterio? ¿En dónde está la realidad? ¿Dónde está la irrealidad? pues mira que precisamente Candyman, pues es una leyenda urbana que cuenta precisamente el espacio y tiempo de la historia de un esclavo asesinado que regresa al del mundo de los muertos a buscar venganza, ¿no? Entonces, la leyenda dice que debes mencionarlo 5 veces frente al espejo, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, marca, por ejemplo, con un objeto que es bastante importante aquí, que es el espejo como un reflejo, ¿no? Por otro lado, mm, bueno, esto como un objeto rotable, pero también está la idea de que se revive un mito, ¿no? Se revive un mito a partir de la repetición, bueno, de este número de veces del nombre de Candyman. Pero la leyenda cuenta así, ¿no? Que resulta que Candyman era un esclavo llamado Daniel Robitaille. Entonces él trabajaba en una plantación de Nueva Orleans, pero en ese tiempo entonces este esclavo tenía algunos privilegios porque era un esclavo artista. Entonces este tipo era muy buen pintor y era tan buen pintor que el dueño de la plantación donde él trabajaba le pidió que hiciera un retrato para su hija. Entonces, el asunto se comienza a complicar para Daniel Robitaille porque él se enamora de su clienta, de la chica blanca. Entonces, bueno, te imaginarás cómo sería la controversia, ¿no? Porque este amor es correspondido. Entonces, el dueño de la plantación descubre que su hija, pues, y el esclavo estaban enamorados y comenzó, o sea, inicialmente por acechar, ¿no? Al esclavo, ¿no? Entonces lo acechó de tal manera
que los otros trabajadores de la plantación alcanzaron eh, a cortarle la mano derecha a Daniel Robitaille con una sierra oxidada. Luego lo cubrieron de miel y lo arrojaron a una colmena. Entonces él, después del gran sufrimiento, o sea, murió por las heridas, pero antes de morir, él lanzó una maldición contra los hombres que lo mataron y jura regresar a vengarse. Entonces, bueno, esta leyenda comienza o sea, a tomar una serie de seguidores que precisamente se ven representados por las comunidades negras que ya en la actualidad comienzan a imitar a este personaje para causar una especie de temor. Entonces es como también la idea de que los esclavos, o sea, es una idea que sigue perviviendo a través del tiempo y se ve representada precisamente en el conjuro, en la invocación de repetir otra vez esta idea de acechar las calles con el miedo de que que si te ves hacia un espejo en la noche y repites 5 veces el nombre de Candyman, pues él te atravesará con un gancho. Entonces, esa es como una parte, podría decirse, de lo que puede extraerse esta leyenda, que es como les decía, pues precisamente el revivir un mito y cómo resaltar ciertos aspectos, objetos e ideas que subsisten a través del tiempo. Ya que tocas el tema, hablemos de la relación del misterio con los espejos. No es la única leyenda o historia que relaciona estos objetos como elementos místicos. Por ejemplo, se los asocia con portales que te llevan a otras dimensiones, seres que pueden salir de ellos, oráculos. Está la historia de los vampiros cuyo reflejo no se visualiza, y una muy clásica que es mirarse en el espejo a oscuras y encender una vela, y variantes de esto por doquier. Entonces, ¿alguno de ustedes nos puede explicar esta fuerte relación de los espejos con la mística? Sí, mira que precisamente un autor bastante conocido que utiliza el símbolo del espejo en la literatura es Borges. Entonces, este símbolo en la literatura o sea, sobre todo para este autor, o sea, tiene múltiples posibilidades de sentido. O sea, el valor que representa en el ámbito de la cultura es a nivel universal. Entonces, tanto puedes encontrar como el espejo de agua, la mirada también resulta ser un espejo, el sueño también, el pensamiento, el lenguaje, la literatura, el arte como tal, es representado, o sea, se puede representar a partir del espejo y bueno, han habido muchos otros autores. En este caso yo menciono a Borges. Entonces, ¿por qué es utilizado, por ejemplo, en la literatura de Borges? Porque pues, representa la parte de la reflexión. Entonces es como el poder mirarse a sí mismo, ¿no? Entonces, es como tratar de hacer una copia del modelo real, donde la inmaterialidad se dota de una irrealidad. Entonces, o sea, es una secuencia de imágenes que se viven repitiendo y que, o sea, no solamente causa el efecto de reflejo a nivel, pues podría decirse físico, sino que interiormente intenta es como que esa imagen del reflejo en el espejo logre ser como un motivo de reflexión. Entonces, por ese lado podría hablarte de Borges, ¿no? Pero también, por ejemplo, para muchas comunidades indígenas es bastante importante los espejos de agua, sobre todo en el mundo del esoterismo. Se suele utilizar esta imagen del espejo precisamente para tratar de pensar en la idea de los portales, ¿no? Entonces, también, pues, o sea, en la literatura se puede encontrar, por ejemplo, el efecto que causa en Alicia a través del espejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el autor pretende mostrarnos como otra realidad que se puede vivir a partir de los portales. De acuerdo. Ahora pensemos en los elementos de la leyenda urbana. ¿Cuál es su caracterización y diferenciación de otros tipos de leyenda, como la leyenda tradicional, por ejemplo? Ricardo, por favor, acláranos esta parte. Bueno, se habla de urbanas porque, como su nombre lo dice, son historias
que surgen en el ámbito de las ciudades modernas. Cuando hablo modernas me refiero a los últimos 2 o 3 siglos, ¿no? No necesariamente actuales. Las leyendas de por sí ya habían acompañado al ser humano desde siempre. Y cuando el ser humano se organizó en ciudades como las que ahora conocemos, los escenarios de estas ciudades construyeron nuevas fantasías y nuevos misterios. Ante todo hay que entender que estas leyendas tienen una parte de rumor, pero por lo general siempre tienen una parte de verdad, desde la cual surge un elemento importantísimo, el cual es el horror. Por lo general, las leyendas cuentan con una gran carga de horror debido a que la más de las veces tratan de aleccionar o de enseñar algo, como lo hacían normalmente las leyendas tradicionales. Este horror normalmente lo podemos entender como la emoción mediante la que un orden social señala sus límites más extremos. En el caso de la leyenda de Candyman, esa prohibición estaría relacionada con la idea de que no se debe tocar ni se debe jugar con el mundo de los muertos, que el mundo de los vivos tiene que moverse, digamos, a su modo y que las personas no deben coquetear con estas cuestiones desconocidas. La, la parte de verdad de las leyendas es necesaria porque si no, simplemente serían una ficción a secas, serían simplemente un cuento, mientras que la leyenda te habla de un lugar, te habla de un elemento cotidiano, te habla de algo que inclusive puedes ver todos los días o que con esa pequeña parte de verdad puedes eh, quedar aterrado sobre algún lugar en tu ciudad o sobre algún acto. La principal forma de identificar que una leyenda urbana es tal y no es simplemente una ficción es, es esa, y además que depende mucho también de la subjetividad de las personas que lo cuentan. De hecho, como lo decía nuestra colega Isabela, ese rescate del mito tiene mucho que ver con ello, ya que la manera en la que se cuenta la leyenda permite que haya versiones distintas de una leyenda urbana, inclusive de ciudad en ciudad. Sin embargo, lo que más llama la atención es esa necesidad que siempre aflora en el ser humano de narrarse a sí mismo. Y esas narraciones no siempre son realistas, no siempre son objetivas y tienen mucho que ver, como les digo, con ese elemento de horror que en algún momento, por lo general, siempre tiene una lección moralizante detrás, una lección de no entres ahí, no hagas esto, a las personas que hacen esto les pasa esto otro. Por ahora esos son como los elementos más cruciales. Sí, es interesante lo que dices, porque es casi como hablar de la naturaleza de la leyenda urbana, ¿no? Por ejemplo, no interesa o sea, la distancia o los espacios, sino como la idea sobresaliente, ¿no? Y también es ese detalle particular de que este tipo de narraciones se expresan de boca en boca, ¿sí? Por medios de comunicación, en donde prácticamente están al acceso de explicaciones moralizantes de muchas posiciones, ¿no? Entonces, o sea, es como
importante resaltar este detalle porque es precisamente el elemento rotativo, por decirlo así, o el común denominador de la leyenda urbana. Entonces, pueden haber infinidad de versiones. Entonces, o sea, precisamente recrean las necesidades que un grupo como tal tenga por expresar o por manifestar. Entonces, me parece bastante importante el detalle que acabas de mencionar, Ricardo. Además que es muy difícil que, digamos, las comunidades, como tú dices, no muestren muchas de la cosmovisión que tienen. Es, sería muy raro que, por ejemplo, una versión de una leyenda urbana que más o menos tenga elementos similares, como por ejemplo una leyenda urbana que se repite muchísimo en la mayor parte de ciudades, son las casas embrujadas. Ujú. Pero, sin embargo, la concepción que se tienen de los espíritus y de los espíritus malignos es muy diferente, por ejemplo, en la sociedad occidental que en la sociedad japonesa o en la sociedad china. Son formas diferentes de ver los espectros e inclusive en algunas sociedades orientales mm, también. Aquí en Colombia, el factor más relevante que ha influido a estas leyendas urbanas ha sido, por supuesto, la cosmovisión católica y la idea de que, por ejemplo, las personas malvadas tienen, no pueden ir al paraíso y o se van al infierno directamente o se quedan vagando en el mundo, aterrorizando a las almas que todavía pertenecen a este mundo. Sí, entonces mira, por ejemplo, hay aquí las casas embrujadas, bueno, tienen como esa idea, ¿no? Pero ¿cómo es una casa embrujada en la China? ¿Cuál es la visión que se tiene una casa embrujada en la China? Que generalmente esos espectros buscan matar es como a las personas que llegan a esas casas, o sea, o que precisamente en esas casas se hizo algún ritual que no, o un asesinato en serie, y como que la energía se concentra allí en las explicaciones pues de otras culturas, ¿no? Pero por ejemplo uno viene acá a Popayán y está en Popayán y hay una casa embrujada y no, pues, o sea, son las creencias católicas las que van a darle la definición a este tipo de leyenda. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué otra cultura podría alguno mencionar en la que una casa embrujada tuviera otro tipo de significado? Sin embargo, independientemente de la concepción cultural de cada zona geográfica, podemos rescatar un elemento común, como lo menciona Ricardo, y es el factor miedo, el horror, lo pesado o lo denso, el peligro, ¿no? Por ejemplo, está la histórica leyenda de La Llorona que ha sido versionada en la música, en el cine, en la literatura, el teatro, en fin. También ha sido narrada desde diversas regiones que incluso distan entre sí por muchísimo. Están las versiones que circulan por la mayoría de las regiones latinas, pero también hay versiones españolas e incluso hay versiones asiáticas y todas confluyen a pesar de su idiosincrasia en el terror y las asociaciones a entidades malignas. Puede ser que el mismo espíritu que se representa en esta leyenda se manifieste o se interprete de forma diferente en cada región del mundo, pero su naturaleza no cambia. Bien, ahora que tenemos claros los elementos de la leyenda urbana, vamos con una de ellas, no podía faltar más. Isabel, por favor, compártenos algo de tu repertorio de historias de ultratumba. Bueno, la leyenda que traigo a continuación es una que es bastante conocida en Colombia y se llama, aquí en nuestra ciudad de Popayán, lleva su nombre, lleva precisamente su nombre, El Diablo en Popayán. Una noche de Viernes Santo se hizo una fiesta al norte de la ciudad de Popayán, en una discoteca muy famosa y concurrida. Al término de la medianoche,
a la discoteca entra un joven muy atractivo que cautiva las miradas de todas las jovencitas que se encontraban en el lugar. Era alto, bien parecido, estaba muy bien vestido, con unos ojos algo extraños pero encantadores. Este apuesto joven se acercó a una muchacha para sacarla a bailar y ella, encantada por su apariencia, aceptó sin pensarlo 2 veces. Mientras bailaban, él le advirtió que no mirara sus pies, ya que se sentía un poco intimidado y no era capaz de seguir el ritmo. Ella sintió con la cabeza, pero al cabo de un rato no resistió mirar sus pies. Ella se quedó sin aliento al ver unas pezuñas horribles y se desmayó enseguida. Todo el mundo, al ver a esta joven tendida en el suelo, corrió a socorrerla y el joven con el que bailaba ya había desaparecido del lugar. La muchacha cayó en un terrible estado de coma y sus padres ordenaron revisar las cámaras del lugar para identificar al hombre que todos creían que era el culpable de su estado. Pero para sorpresa de todos, en el video de seguridad se veía claramente que la jovencita se movía sola por toda la pista de baile. El hombre no se reflejaba en la grabación. Para confirmar esta escalofriante historia, en uno de los espejos del baño del establecimiento decía: Viernes Santo, muerte de Cristo, Viernes Santo, yo revivo y riego sangre, y temor entre los humanos vendrá. Vaya que sí es de temer. La imagen encarnada de este ser siempre es un acto transgresivo. Lo que nos acabas de narrar contiene todos los elementos característicos de la leyenda urbana. Es un claro ejemplo de que estas leyendas van ligadas a entidades de carácter demonológico, siniestro y desde la perspectiva tradicional al mal y a la desgracia. Yo quiero saber si es posible encontrar leyendas que cumplan su condición de urbana, pero que no se enfoque en el horror y entidades malignas que asedian los infortunios. Pues yo podría decirte que generalmente las leyendas urbanas sí tienen esta intención moralizante. En tanto sean moralizante, van a recurrir a la idea de las asociaciones del mal. Entonces, por ejemplo, si, si te vas a las leyendas urbanas que son cortas, que generalmente las encuentras en distintas páginas de internet, también descubres que si bien no describen una acción del mal, siempre los personajes principales tienen este manto de ocultismo, o sea, como de un factor fascinante que, si bien precisamente no se define como mal, al hecho de estar asociado a algo desconocido, las creencias populares van a asociar como con algo, lo desconocido, como algo malo. Entonces, independientemente si hay descripciones de actos negativos, siempre está esta relación muy estrecha. Bueno, vamos con Ricardo. Cuéntanos qué personas son susceptibles a vivenciar estas experiencias paranormales. Algún conocido llega y te narra una historia en primera persona incluso, te da las indicaciones del lugar y te precisa además la hora y detalles de cómo sucedió, que en la calle tal, a determinada hora, a este personaje le sucedió un abominable hecho, y sucede que muchas otras personas han transitado estos mismos espacios en la hora indicada y no sucede nada. No perciben ni siquiera un ambiente tenso, un cambio en la atmósfera. Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre las personas que reaccionan ante estos hechos y por qué otras no lo hacen? Bueno, ante todo, las personas tienen que tener una parte de creencia acorde a lo que te cuenta la leyenda y debe ser susceptible y debe tener también cierta sugestión, ya que como tú dices, en ocasiones simplemente las personas tienen esas experiencias, pasan por esos lugares, hacen las acciones y no tienen las mismas experiencias. Se necesita también de algo de sugestión para que esos,
elementos ambientales, esos estímulos del lugar, se transformen de repente en una experiencia paranormal, digamos. En eso, por ejemplo, la moral religiosa tiene mucho que ver, ya que es fácil sugestionarse si uno, digamos, sus creencias están basadas en algunas cuestiones paranormales, como, digamos, la existencia de los espíritus vagabundos. Muchos de los elementos que uno recoge de los sentidos los va a interpretar de tal modo que se confirme esa creencia. Eso es algo así como un sesgo de confirmación en algunos casos. Sin embargo, no hay que negar que se dice, y esto es una frase muy de las leyendas urbanas, de hecho, se dice que hay personas que nacen con un don particular, con una sensibilidad particular que se escapa a la de los cinco sentidos materiales, ¿no? Que hay personas que de verdad pueden sentir algunas cosas, algunos estímulos que otras definitivamente ignoran e ignorarán el resto de sus vidas porque no han nacido con ese don. Aparte de ello, yo quisiera como agregar otro detalle de que personas son susceptibles a este tipo de fenómenos y son las personas que tienen problemas mentales o que tienen problemas o enfermedades asociadas a algún trastorno psicológico, ya que las personas que tienen este tipo de falencias o enfermedades tienden a hacer un nivel de asociación muy distinto a las personas que generalmente pues no sufren de este tipo de problemas. Entonces, al hacer distintas asociaciones en el plano material, entonces logran como también traducir, ¿no? De alguna manera este tipo de sensaciones o de recrear, ¿no? Jugar en el tiempo y recrear este tipo de fenómenos de la leyenda urbana como tal. Y están las excepciones también, las personas completamente académicas o simplemente racionalistas acérrimos, que en su vida contemplarían sucesos de esta naturaleza como posibles siquiera, ya sea por su apego a lo demostrable o porque nunca han visto algo con tal fascinación, y de repente se ven involucrados en acciones paranormales que les obligan a replantear sus percepciones. Claro, la definición ya es muy distinta y de pronto se tiende a racionalizar, ¿no? Como este tipo de fenómenos tratando de dar explicaciones, pues no muy distintas, pero sí existen esos casos excepcionales de los que hablas. Sí, les traigo a colación un lugar considerado maldito, el bosque de los suicidios en Japón, un lugar peligrosísimo que las autoridades locales han advertido a los transeúntes no frecuentar. Para los psíquicos esto es un hecho fantástico desde el punto de vista de lo paranormal, pero también han sido científicos quienes han visitado este lugar, pues lo que allí se siente y sucede no se puede ocultar. Esas personas de ciencia dan testimonio que allí el ambiente es completamente siniestro, es abrumador. Inmediatamente el lugar juega con tu cabeza y tu estado anímico se deteriora. Los aparatos electrónicos ni siquiera funcionan en ese lugar. Aun cuando las pruebas formales de que algo paranormal esté encantando el lugar no existen y no sea posible bajo ningún método científico comprobarlas, el influjo realmente está y lo perciben la mayoría de las personas independientemente de sus creencias. Sí, de hecho, hay un documental que es precisamente sobre el lugar, sobre el bosque de los suicidas, y, y pues las personas que se introducen, ¿no? Al lugar como para poder tratar de entenderlo, no tienen nada que ver o sea, van personas que no tienen ningún tipo de creencia que las haga pues como que
que tengan un tipo de creencias como muy de la tradición o de la religión. Entonces, en este documental que lo sacó la History, precisamente habla, o sea, los personajes que se introducieron a este bosque eran un científico, un antropólogo y un vigilante, que siempre pues está como a cargo del lugar. Y claro, entonces el antropólogo da su versión, pues de acuerdo a sus conocimientos, y él pues, o sea, define el lugar como sí, como un volver a repetir un mito de la creación como tal, que se da en ese lugar debido, bueno, a conexiones, a un poco, a ciertos influjos también del universo hacia ese lugar. Pero también está el personaje que siempre ha vigilado el lugar y que pues tiene a su modo de contar también pues, sus ideas acerca del lugar. Y también está la parte de la ciencia, ¿no? Entonces es interesante cuando el científico, o sea, entra al lugar y su manera de describir las sensaciones que le produce este sitio son muy diferentes a las que van supemeditadas por la religión o las creencias. Entonces él comienza una serie de descripciones asociadas más bien como a sensaciones en el cuerpo. Entonces él comienza a decir, no, pues el paisaje de alguna manera es extraño, los árboles y el camino es extraño, y el hecho de que haya una cinta que guíe el camino de retorno, o sea, causa también en el paisaje anímico una especie de sensación que permite a este hombre pues hacer una interpretación muy diferente a sus distintos compañeros que en ese momento lo acompañan. Entonces, de alguna manera, aunque se difiere de las definiciones, o sea, se reconoce el hecho extraño como tal del lugar. Bien, en definitiva, existen lugares terroríficos para cualquier curioso. Bueno, tenemos como invitados a dos artistas, escritores, que por sí tienen una percepción más amplia y una sensibilidad más pronunciada. Pero hemos enviado a nuestra reportera Evelyn Méndez, de nuestro equipo editorial, quien nos trae estas entrevistas a transeúntes que nos comparten sus opiniones con respecto a las leyendas urbanas. Bueno, vamos con ello. Y respecto a lo de leyendas urbanas, yo creo que una leyenda urbana es un relato, una historia que pasa de generación en generación, que normalmente o comúnmente, al menos en Popayán, tiene tintes fantasiosos y de miedo, o de terror, o de suspenso al menos. Entonces, hay parte pues de algunos sucesos históricos que se crean, bueno, sucesos históricos que han sucedido en una comunidad, aquí en Popayán, pues, y que ha dado pie a narraciones fantasiosas de la gente. Creo que eso es una leyenda urbana desde mi perspectiva, ¿no? Conozco la leyenda del Puente del Humilladero, que pasan, fantasmas o almas en pena por el Puente del Humilladero, por lo que antes era la entrada a Popayán de los esclavos. Conozco pues la del Duende, la del Guando, la Viuda, la Llorona. No sé exactamente si son de Popayán, pero pues son las más comunes, ¿no? Las que uno conoce y siempre ha escuchado hablar. Las leyendas urbanas comprenden mitos, cuentos e historias en el pasado y que se han transmitido a través de la tradición oral y escrita a lo largo de los años, dado que se han ido contando por familiares, por amigos, y que narran o relatan historias terribles o historias graciosas. Usualmente reflejan una gran cantidad de características de una cultura en particular. Y digamos que también hay una gran cantidad de relatos que se relacionan con hechos sobrenaturales y paranormales. Hola, bueno, las leyendas urbanas, de lo que recuerdo del colegio, es que eso pertenece a la cultura de una región, ¿sí? Como
a esos cuentos, creencias de una ciudad, de un pueblo, que se ha construido a través de la historia, ¿sí? Y que ha permanecido por la tradición oral. De los que recuerdo, bueno, tengo dos en mi mente respecto a Popayán, que es la leyenda de la Cruz de Belén, ¿sí? Que en sus 4 puntas pues hay como una oración como a un santo en específico. Una es por tempestades, otra es por la buena muerte, otra es por el Comején, algo así, y otra para que por los terremotos no se arruine Popayán. Y pues que de ahí mismo deriva la maldición de un monje desterrado de Popayán, donde él pues dice que si se cae la cruz, Popayán cae en ruina. Esa es una. La otra es del barrio Pandiguando, que viene de la palabra guando, sí. Entonces es como que ese barrio pues es donde transita como ese espíritu del guando. Bueno, aquí teníamos los comentarios y apreciaciones de la gente sobre este tema, siempre controversial. Algunos calman más y otros simplemente prefieren que estas anécdotas se queden como lo que son, leyendas urbanas. Ahora es mi turno para compartirles una leyenda. Esta es una historia muy conocida de mi tierra natal, una región que se teje de muchas de estas historias. Esta vez les traigo la leyenda de la humeadora. Incontables han sido las versiones y hechos que en este lugar acontecen. La humeadora es una cascada que se encuentra en la vía que comunica Ipiales con la ciudad de Pasto. Es una imponente cascada muy atractiva para los turistas, pero que siempre ha estado rodeada de historias. De pequeño, un vecino nos contaba la historia que les comparto. El señor Méndez, de oficio comerciante, emprendía uno de sus recurrentes viajes a la ciudad de Pasto. Conducía su vehículo e iba acompañado de su hermano. La vía panamericana, la cual es el lugar en donde sucede este hecho, generalmente es muy transitada. Es una vía principal, sin embargo, en altas horas de la noche esto se reduce al silencio. Fue la hora en la que estos dos viajeros conducían de regreso sin ningún acontecimiento fuera del rutinario viaje. Esto hasta que llegaron a la zona denominada La Humeadora. Al igual que en la mayoría de la región, el clima de este lugar es frío y es seco. Quien tenía en ese momento la dirección del vehículo era el señor Méndez, y su hermano la hacía de copiloto. Las luces al interior de este auto se habían apagado por cuestiones de seguridad, temas de averías mecánicas frecuentes en carretera. Naturalmente, el silencio del exterior había trastocado la conversación entre ellos. Por una acción mecánica, el conductor miró por el retrovisor y, para sorpresa, un nuevo pasajero ocupaba el espacio ahora junto a ellos. Era una mujer. La mirada de esta mujer se posaba fijamente a través del espejo en la mirada atónica del señor Méndez, quien no podía despegar una sola palabra. Su hermano le tomó del brazo haciéndole reaccionar y diciéndole: «Solamente mira la carretera». Al oír esto, pudo percatarse de dos cosas. La primera de ellas, que el susto era tal que le estaba arrancando de sí la cordura, pues ahora la dirección del auto tomaba un nuevo rumbo. Se dirigían hacia el abismo. La segunda, su hermano también se había percatado del siniestro ente que ahora los acompañaba. Apenas si pudo regresar el carro a su bancada, mas ninguna palabra se cruzaba para romper la densidad de este mal viaje. Pasado mucho tiempo, llegando a su destino, el señor Méndez
decide volver a mirar por el retrovisor para descubrir que sea lo que fuese, ya no se encontraba con ellos. Sin embargo, continuaron así hasta por fin sentirse a salvo de este espectro dentro de su tan ansiado hogar. Esta es una de las tantas historias que preceden a La Humeadora, un icónico lugar. Los continuos accidentes mortales de tránsito hacen que la leyenda de este lugar, como maldito, se acreciente. Son varios quienes dicen percibir una atmósfera pesada y un bajón emocional al pasar por el lugar, más aún quienes se detienen a contemplarlo. Y quisiera ahondar en este tema y hablar sobre los lugares que son considerados malditos. Tenemos leyendas con personajes icónicos, pero también están las que nos mencionan espacios perturbadores, lugares que juegan con la psiquis emocional, un tanto subliminales también cabría decir. Entonces, ¿cuál es la participación de los espacios en estas leyendas? Precisamente lo que hablas acerca de los lugares como tal que logran este efecto, pues es necesario reconocer que hablando de los elementos que componen un lugar y que, por ejemplo, en la escritura uno llamaría el paisaje anímico, es precisamente la decoración también, ¿no? Cómo juega en estos aspectos tan importantes de la mente. Entonces, el hecho de que haya un abismo, de que hayan habido accidentes antes en un lugar como este, se presta más fácilmente para sugestionar la mente. Entonces, no necesariamente debe haber una maldición en el lugar, como precisamente tú lo acabas de mencionar, sino que también hay situaciones causadas por el impacto o por las sensaciones que juegan los elementos. Entonces, me parece como importante este aspecto en la leyenda urbana, porque aquí ya este tipo de lugares, mm, muchos pensadores los han utilizado para hablar de una crítica filosófica de la sinrazón, por ejemplo, ¿no? Que intentan como de todavía de guardar como la expectativa del fenómeno y del factor ficticio, ¿no? Y es importante porque, o sea, se generan pues como un cierto tipo de teorías, ¿no? Que precisamente llevan a la gente a que resulten creencias que no precisamente van asociadas a la idea de las religiones, sino a las ideas del lugar como tal. Me surge una duda en este momento. Entonces, ¿qué pasa cuando son varias las personas que son partícipes de un hecho paranormal y sus testimonios concuerdan? De hecho, conozco de primera mano el caso de una familia cuya hija era perseguida por un espíritu, y llegó un momento en el que todos los miembros de esta familia lo pudieron identificar. Posteriormente se tomaron medidas, pero el caso en particular es que ha habido juicios en donde se dictan sentencias con la única prueba de que hay testimonios masivos. Entonces, ¿por qué no habría de creer en esas leyendas cuando las personas que las viven son varias y sus testimonios encajan con gran elocuencia? Ahí yo puedo aportar que desde la psicología social se conoce algo, bueno, si uno lo trata de ver desde el lado racional o el lado material, algo que se conoce como histeria colectiva. Ese imaginario al que te refieres muchas veces no responde simplemente a la subjetividad, sino a unas ideas que, por decirlo así, flotan alrededor de una comunidad y que constituyen una buena parte de su visión de mundo. Cuando muchas de estas versiones coinciden, no necesariamente estamos hablando de un hecho, porque en muchas ocasiones las comunidades, por decirlo así, de manera tácita, sin reunirse y ponerse de acuerdo, coinciden en una versión
de este tipo de hechos, aunque sean inclusive roce lo paranormal. Es algo que se puede explicar. Lamentablemente no tengo ahora mismo conocimientos de psicología así súper mayores, pero lo que se conoce como histeria colectiva es algo que existe, es algo que, que ha ocurrido en en muchos lugares. Por ejemplo, es muy famosa un caso de epidemia de baile que ocurrió en en los últimos años del medioevo, y bueno, ya eso es casi edad moderna, en donde en una ciudad en Europa, no recuerdo cuál es, creo que eh, eso era una ciudad que ahora mismo está como en Francia o algo así, Estrasburgo. Las personas empezaron a bailar de manera descontrolada y un grupo de personas de esta ciudad bailaron y bailaron y bailaron durante días hasta que se murieron de paro cardíaco porque no hacían sino bailar. Algunas personas atribuyen a esa causa, atribuyen causas sobrenaturales, algún tipo de envenenamiento incluso, y otras personas tratan de responderlo simplemente como una histeria colectiva. Hay repetidos casos en muchas partes de Latinoamérica en donde comunidades se unen para linchar a algunas personas que consideran que están haciendo brujería, y las personas literalmente se ponen de acuerdo para reunirse y linchar a la bruja del barrio, porque le atribuyen a ella muchos de los males que han pasado en las familias, la mala suerte, etcétera. En cuanto a a la leyenda que has contado, también puede ser por un motivo de reafirmarse en esas creencias, pero ya lo digo, uno lo ve, la perspectiva que estoy compartiendo es desde el ámbito racional, por supuesto. Mm, También es importante, por ejemplo, mm, que hay factores a veces climáticos de tipo, o sea, de tipo natural, o sea, que tienen que ver precisamente con elementos de la naturaleza, te podría decir, con elementos como los minerales, ¿si me entiendes? Que generalmente por ser de pronto su participación en conjunto como logra un efecto, no son tenidos en cuenta, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta este tipo de elementos y también como un ejemplo, como resaltando el ejemplo que pone Ricardo de la quema de brujas. mm, es importante reconocer que en este tipo de situaciones que se presentaron, a veces las llamadas brujas eran personas que tenían enfermedades mentales y que sufrían de ataques epilépticos y que eran sensibles a ciertos tipos de ritos y las ponían más nerviosas, más histéricas, entonces por presentar, ef- o sea, efectos contrarios a los que se esperaría un ritual, entonces ya eran asociadas como brujas. La falta de conocimiento podría también asociarse a que hayan respuestas más rápidas a las leyendas urbanas. Entonces, como no se sabe explicar algún fenómeno, no hay el conocimiento suficiente, entonces también existe la alternativa de asociar las leyendas urbanas a esta falta pues también de contextualizarse un poco, ¿no? Entonces, los elementos de las leyendas urbanas varían también en el tiempo de acuerdo a, a la cercanía que tienen las personas con ciertos tipos de conocimientos que pueden a veces explicar ciertos fenómenos. La histeria colectiva y la reafirmación de las creencias, un poderoso aliado de las leyendas urbanas. Bueno, se nos empieza a terminar el tiempo.
Así que sabemos que Ricardo esta noche también nos trae a compartir una leyenda. Con esto finalizamos esta ronda de leyendas y vamos concluyendo el programa. Adelante, Ricardo. Bueno, hay que tener en cuenta que en el ámbito de las leyendas urbanas no nos podemos limitar simplemente a lo que se llaman rumores, etcétera, en lo que respecta a las mismas ciudades. El concepto de leyenda urbana, de hecho, trascendió inclusive al Internet y durante muchos años, ahora ya no son tan populares, pero fueron muy populares las famosas creepypastas, que tienen la particularidad, eso sí, de que muchas son meramente ficción, no tienen la intención de perturbarlo a uno, digamos, dudando de eh, lo benigno que puede ser algo que uno conoce, sino que son simplemente historias de horror ficticias y otras que cuentan un poco de verdad. Normalmente se volvieron muy famosas aquellas en las que la gente se inventaba un capítulo desconocido y misterioso de alguna serie muy popular en la que ocurrían cosas de horror que normalmente no transcurría, no existían en la, en la serie original. Sin embargo, eh, quiero rescatar eso porque no quisiera que dejáramos aquí la sensación de que esto es algo propiamente, digamos, de la urbanidad. Y en Internet, de hecho, se replica de una manera muy evidente la manera en la que, valga la redundancia, en que estas leyendas, a partir de el rumor y de cómo las personas modifican uno que otro elemento, se transforman en parte del imaginario colectivo, ¿no? Entonces, voy a, voy a compartirles, voy a compartirles una de estas leyendas y terminaré con una leyenda, mencionando una leyenda muy famosa de la misma Popayán, que tiene más que ver, pues, con con ese, digamos, con ese factor moralizante del que hemos venido hablando, ¿no? También hay que tener en cuenta que no necesariamente todas las leyendas urbanas consisten en un encuentro con lo desconocido. También se le dice leyenda urbana incluso algunos rumores e historias extravagantes que la gente va inventando alrededor de personas famosas, e inclusive se considera como leyenda urbana la llegada de algunos cantantes muy famosos que se supone que nunca vinieron aquí a Colombia en muchos años, eh, por motivo del auge de los carteles, ¿no? En la que se dice que algunos de estos capos contrataban a bandas muy famosas en su momento y que se dice que se podían ver en algunas calles de la ciudad. Pero bueno, me enfoco. Voy a, voy a leerles una leyenda urbana de internet, como se conoce, puede llegar a ser considerada un cuento de horror, pero es muy interesante. Y es que resulta que este chico universitario se encontraba simplemente haciendo una de las funciones de su carrera de biología, que era recolectar muchas muestras de plantas en un bosque cercano, en un monte, en el monte, pues, cercano a la ciudad de Cali. Y entonces resulta que este chico entra a la espesura y cuando trata de salir se encuentra perdido en medio de las montañas. Cuando le empieza a coger la noche, no encuentra otra manera de, de refugiarse sino en una cabaña que ha notado en medio de su camino. Así que, hey, muy oportunamente este chico entra a esta cabaña y lo que hace es entrar. La cabaña estaba
prácticamente vacía, salvo por una cama en la que muy convenientemente puede recostarse. Sin embargo, cuando está tranquilo y tratando de dormir, descubre que en verdad esa cabaña está rodeada enteramente de unos cuadros muy raros. Eran cuadros donde una persona aparentemente había tratado de pintar de una manera muy realista personas muertas, pero personas descompuestas desde hace muchos años, que estaban allí colgadas. El chico está un poco consternado por la manera en la que está, digamos, adornada esa cabaña y no entiende por qué alguien en su casa en medio del bosque iba a tener ese tipo de cuadros. Sin embargo, siendo él, considerándose él alguien de ciencia, a estos cuadros y simplemente deja que la oscuridad caiga y se va a dormir. Sin embargo, cuando llega el día siguiente, lo que lo despierta es un gran resplandor del sol en su cara, porque resulta que alrededor suyo en ningún momento hubo ningún cuadro, solo había ventanas. Buenísimo. Bueno, y algo ya un poco menos de horror, que pues va más acorde con, digamos, el ámbito moralizante que hemos hablado, es que hay una leyenda urbana que creo que todo payanés conoce, y es la referente a la Cruz de Belén. La Cruz de Belén es literalmente una cruz cristiana que está erigida al frente de la iglesia es, mm, arrodillados van subiendo los días de Semana Santa, no recuerdo qué día en particular, y tiene que ver con la misma historia de la ciudad. La ciudad, esa iglesia fue erigida en 1607 y se hizo esa cruz a modo de que, digamos, defendiera a la ciudad de los males. Sin embargo, se cuenta que cuando el general Tomás Cipriano de Mosquera tomó el control político, pues, expulsó a muchos curas de la ciudad y se cuenta que los curas lanzaron una maldición sobre la ciudad. La maldición que ellos lanzaron decía que en cuanto esa cruz cayera, la ciudad lo haría con la cruz, que la ciudad iba a existir en tanto la cruz existiera. El día del terremoto que dejó el centro de Popayán hecho escombros, el 31 de marzo de 1983, se dice que efectivamente lo primero en caer fue esa cruz y que fue esa la razón por la que la mayor parte de la ciudad quedó en el suelo. Sin embargo, la cruz no cayó completamente. La cruz quedó colgando pues de sus soportes de hierro y esa es la razón por la que la ciudad en sí no fue destruida. Eso es una leyenda urbana que la verdad a mí me la contaron desde que yo era muy niño y bueno, es bastante conocida en la ciudad. Y con la tradición popular religiosa, seguramente es aceptada, no solamente se quedará en leyenda. De hecho, en los reportajes que trae Evelyn, también una de las entrevistadas menciona esa leyenda, precisamente porque ha jugado en la dinámica de lo que hace parte de la historia de Popayán como tal. De modo que entonces podemos ver allí los temores principalmente infundidos por la religión católica. Popayán se caracterizaba. Ahora mismo, uno que conoce a tanta gente ya como de la generación de uno, no es tan común que las personas se sugestionen tanto en, por este tipo de creencias. También
Muchas personas atribuyeron el terremoto que destruyó la mitad de la ciudad en ese 31 de marzo, que era Jueves Santo, a un castigo divino porque las personas habían tomado como como días muy recreativos esos días de Semana Santa. Los habían utilizado para beber, para... De hecho, eh, un complemento de la leyenda que mencionó Isabela, que narró Isabela, algunas personas atribuyen ese hecho a esos mismos días de Semana Santa. No es, dicen, o sea, añaden a la leyenda que el diablo que se apareció en esa discoteca lanzó la advertencia contra la ciudad en esa ocasión. Y es particular cómo esas dos, cómo esa leyenda termina, digamos, empatando, por decirlo así, con las concepciones y los prejuicios religiosos de las personas, más allá del mero personaje del diablo. Pareciese que al avecinarse un desastre tan fuerte son varios los sucesos que se adelantan a advertir la magnitud de lo que puede pasar. Leyendas paranormales de diferentes contextos en un mismo acto. Es así como terminamos este programa y el lanzamiento de nuestra serie de podcast La Escuela de Misterio. Muchísimas gracias Isabel, Ricardo, por acompañarnos y guiarnos en esta dimensión de lo paranormal. Espero compartir nuevamente otro espacio con ustedes. También agradecemos a todo el equipo editorial de Gato Redactor, quienes están detrás de esta iniciativa de llevar a nuestro público un espacio cultural. Finalmente, espero que les agrade y les recuerdo que en nuestro siguiente programa hablaremos de los viajes oníricos. Esperamos que todos nuestros oyentes se encuentren inmersos con nosotros en la Escuela de Misterio. Muchas gracias por la invitación. Sí, invitamos a las personas a seguir con los programas de la Escuela de Misterio y pues ya estaremos aquí nuevamente acompañándolos para otras temáticas que juegan en este nuevo programa. Los esperamos nuevamente y sí, para el próximo estaremos hablando de los viajes oníricos y tenemos una serie de programas que pueden ser bastante interesantes para nuestro público. Les agradecemos mucho la atención al equipo Gato Redactor, Ricardo Portilla, José Murillo, Evelyn Méndez, Laura Alegría y en persona Isabel Cortés, y muchas gracias a todos. Chao. Chao. La Escuela de Misterio es un programa de la editorial Gato Redactor.